hoy vamos a estar hablando un tema importante acerca de la Biblia, un arma espiritual. Y todos entendemos o llegamos a entender que la Biblia es un arma y espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Y podemos ver que la Biblia es tan importante y cómo nosotros podemos llegar a utilizarla o lo que puede hacer la Biblia. Pero muchas personas me van a decir cómo yo utilizo esa arma. Sabes, una vez el domingo yo estaba platicando que una vez una hermana en medio de los demonios y cosas por el estilo nos decía que su hijo se había manifestado espiritualmente y había uno que otro demonio le salió o se manifestó, y dice que la noche cuando estaba durmiendo su hijo, él le puso la Biblia sobre su cabeza y dijo: pastor, para que se le salgan los demonios. Nada tiene que ver. O sea, ahí lo único que pasó en su hijo es que pues tuvo un peso en la cabeza, pero no pasó absolutamente nada, porque la Biblia como tal no es como el objeto, como ahí vemos en las películas que le echan el agua bendita y en la película y empieza la ¿cómo se llama? La exorcada así de y se le voltean los ojos. Para nada. La Biblia no cobra ese poder solo por ser un objeto, sino es poder utilizándola. Y hoy vamos a estar viendo algunas de esas cosas. Pastor, no sé si quieres empezar. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Ese es también un grave error porque no leen la Biblia. Entonces, esto es muy importante que entiendan. Cuando yo diariamente oro y guerreo en el nombre de Jesús, pero con la Biblia. Entonces, vayamos a Efesios 6:13. Efesios 6:13, me voy a centrar porque tengo poco tiempo. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tres elementos bien importantes aquí. Tomad la armadura, eso es ir a la guerra y utilizar la Biblia. Dice: para que podáis resistir en el día malo. Utilizamos la Biblia para resistir en el día malo. Yo no sé cuándo va a ser, pero puede venir un día malo. Y número 3, y habiendo acabado todo, estar como firmes con la palabra de Dios, ejercitándonos con la palabra de Dios. Y ya después en los versículos 14 al 16 comienza a describir qué partes debemos de utilizar para la oración, para la guerra, para interceder, para pelear. Veamos el versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Váyanlo siguiendo. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Con toda qué, hermanos? Insiste. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vean, aquí estamos viendo 10 partes de la armadura que debes de utilizar, que es la Biblia, para combatir diariamente. Y solamente las voy a anunciar. Ya las mencioné en los versículos. Número 1, si estás anotando, número 1, la verdad. El cinto. ¿Por qué? El cinto representa algo especial. Tú tienes que entender que sin el cinto no puedes pelear. Un cargador sin el cinto le pueden salir hernias. Tienes que estar ceñido del cinto. Amén. Número 2, la justicia, o sea, la coraza, para que puedan retachar aquí los dardos del enemigo. Número 3, la evangelización de paz. Calzaos los pies con el apresto del evangelio. Tienes que ser parte de ti el evangelio en tu vida, practicarlo. Número 4, la fe, el escudo
de la fe. Si tú estás ejerciendo tu fe, tiene que crecer tu fe, y los dardos del enemigo, por muy grandes que sean, van a retachar en el escudo de la fe. 5, la salvación. Tienes que tener casco. Si tú no tienes casco, es muy fácil que pueda ser destruido. El casco es bien importante para entrar en la guerra, para entrar en la oración. Tú no puedes y salir así, porque el diablo va a atacar la coraza, ahí está el corazón, y va a atacar en el cerebro. Número 6, el Espíritu de Dios, o sea, la palabra, la espada del Espíritu. Haz esto. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tienes que ejercerla. Sin ella ni salgas a pelear. Sin ella no ores. ¿De acuerdo? Porque esto es parte elemental. Número 7, la oración. Tiene que haber una táctica, una estrategia de cómo tienes que orar, guerrear, pelear, interceder. Número 8, el ayuno. Tienes que entender que tienes que aguantar los dardos del enemigo. Tú tienes que estar potente, fuerte. Una vez vino Kerna Williams y vio a unos policías que estaban bien panzones. Dice: los policías están bien panzones, porque los policías tienen que estar delgados, si no, no corren. Entonces tenemos que entender, un cristiano panzón no va a poder ejercitarse, no va a poder doblar rodilla, no va a poder clamar. Entonces es parte de todo eso. Número 9, la alabanza. Cuando tú y yo alabamos, movemos las manos, adoramos, exaltamos, en el mundo celestial estuvieron pasando muchas cosas. Eso es hacer la palabra de Dios. Y último, el nombre de Jesús. Poder y fuerza en el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas, no es en las fuerzas del pastor, es en el poder del Espíritu Santo. Yo soy un policía panzón, creo. Pero bueno. Paco, ¿cómo puedo vencer a mis enemigos? Con la Biblia, obviamente. Bueno, primero buenas noches. Qué bueno que ya estamos en casa, familia, ¿no? Eso es bueno. Te lo voy a demostrar. Como dice previamente el pastor comentó, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros no peleamos, no nos agarramos a moquetazos físicamente, nosotros peleamos espiritualmente, ¿sale? Entonces, uno de los mayores ejemplos en la Biblia respecto a vencer al diablo, vencer a lo espiritual, a los enemigos espirituales, lo hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo la condición que ahora tú tienes y que yo tengo. Se hizo totalmente hombre, también es totalmente Dios, pero Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, y Él tuvo precisamente las mismas tentaciones que tú y yo tenemos, pero Él venció. ¿Quién dice amén? Entonces, en la palabra, en Mateo 4:3, el Espíritu Santo le lleva al desierto para que le conozca al Espíritu Santo, y después viene el diablo y le tienta. En ese pasaje dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador, hablando del diablo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿De quién? No la palabra que sale de mi boca, sino la palabra que sale de la boca. ¿De quién? De Dios. Eso es bien importante. ¿Y de dónde sacó Jesús eso? Bueno, tú puedes leer en tus Biblias, vienen concordancias. Eso viene en Deuteronomio 8:3, y dice así en Deuteronomio: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de ¿quién? Ok, entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Él no está haciendo, aunque es Dios en su persona de Dios, no está tomando la justicia por sí mismo, sino que está tomando la palabra que previamente Dios ya había dicho. Los cielos y la tierra se hicieron ¿con qué? Con la palabra de Dios.
Entonces esto es fundamental. ¿Cómo se le vence al enemigo, mi querido hermano? Se le vence con la palabra de Dios. Por eso es bien importante que tú leas, te metas a la palabra. Cuando un cristiano nuevito, entiendo que va empezando a conocer la palabra de Dios, empieza a conocer, empieza a adorar al Señor, sus enemigos huyen de él. Pero cuando él después de un tiempo solamente se queda con lo que dice el pastor, con lo que dicen los hermanos, tiene que llegar un momento en que se tiene que meter a la palabra. ¿Por qué? Porque él tiene que empezar también a derrotar a sus enemigos. Es importante, es fundamental que tú y yo venzamos a nuestros enemigos con la palabra. No te hagas el fuerte porque te va a derrotar. Te va a derrotar. A quien el diablo le tiene miedo es a la palabra de Dios. Amén. Y algo que quiero hacer mucho hincapié: Jesús no le dijo te reprendo, Satanás, y deja de tentarme. De verdad que Jesús utilizó la Biblia, el Antiguo Testamento. Esas 3 respuestas de Jesús estaban escritas en el Antiguo Testamento, y Jesús utilizó la palabra que ya estaba escrita en la Biblia para vencer al diablo. Y es algo que debemos de llegar a entender, que la Biblia no fue escrita por, voy a aprender o leer unas historias maravillosas. No, la palabra de Dios, como Paco nos estaba diciendo, tiene poder. ¿Cómo puedo vencer a mis enemigos? Leyendo la Biblia, y no solo leyendo, sino memorizando la Biblia. Pastor, hay una pregunta que dice, ¿por qué debo recurrir a la palabra como arma si la brujería es más fácil y a veces más rápida? En el mundo así se considera. Yo digo que es más fácil la palabra de Dios porque salen los demonios. El día domingo estuvimos ministrando a una persona que venía muy mal, y comenzamos a ministrarlas, y ella había consultado a muchas a brujos, a hechiceros, y es de cuna cristiana. Y repite esto ya calienta. Bueno, hay cristianos que consultan brujería, y entonces lejos de que fuera restaurada, fue invadida por espíritus y le originó su divorcio. Matrimonio cristiano originó divorcio, y ahora le estamos dando seguimiento y está siendo restaurada de nueva cuenta. Entonces esto es bien importante. La clave importante de por qué debemos usar la palabra de Dios, no solamente en contra de los demonios, en contra de la depresión, la ansiedad, la angustia, la paranoia, el miedo, el temor, la duda, la confusión, la pobreza, la ceguera. Vean lo que dice el Salmo 119. Esto es bien importante. Lo que hace la palabra es lo que te debe de interesar. Repite, lo que hace la palabra es lo que me debe de interesar. Vean, número 1, la palabra de Dios cuando se recibe da luz. ¿Da qué cosa, hermanos? Da luz. La comienzas a aplicar, a lo mejor no de memoria, la comienzas a aplicar y comienza a dar luz. Comienza a destruir todas las tinieblas, los espíritus demoníacos que están operando en la persona. ¿Ven lo que dice el Salmo 119, 130? Es el salmo más grande. 130, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No necesitas ser un intelectual, pero la palabra de Dios comienza a penetrar y comienza a destruir torres, comienza a destruir ligaduras, comienza a destruir todo. ¿Quién puede decir amén? Número 2, la palabra de Dios cuando se guarda en el corazón, ya decía el pastor Oscar, que hay que memorizarla, hay que guardarla en el corazón, es limpia, es que, hermanos, en el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Con guardar la palabra. Si no guardan la palabra, les ministramos y ellos no leen la Biblia, la persona no lee la Biblia, otra vez se vuelve a contaminar. Tenemos que estar llenando la casa con la
la palabra con la Biblia. Número 3, la palabra de Dios cuando se guarda en el corazón, preserva. ¿Qué hace? Preserva. ¿Qué hacen con la cecina? La cecina la tasajean y le echan sal y la ponen a solear. ¿Para qué? Para que se preserve. De las carnes es la que aguanta más tiempo. Entonces, de esta manera nosotros debemos de entender, cuando la palabra está operando en la vida de la persona, le aguanta, le robustece, le da fuerza, le da estrategias. Vean lo que dice ahí el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quién puede decir amén? Entonces Dios comienza a levantar a la persona, Dios comienza a usar a la persona. 4, la palabra de Dios sustenta. ¿Qué es lo que hace? Te da fuerza, te da vigor, te da ánimo. Ahí en el Salmo, el versículo 28, estoy en el Salmo 119, se deshace mi alma. Vean cómo está un depresivo, un ansioso, o una persona que está muriendo de cáncer. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿De qué, hermanos? De ansiedad. Y vean lo que dice el salmista: susténtame según tu palabra. Esto es clave. Por eso es que la gente sana, por eso es que la gente restaura, por eso es que la gente, el Señor le da vida, la rejuvenece, porque está sustentando a través de la palabra. ¿Quién dice amén? 5, rápido, 5. La palabra de Dios cuando se escudriña, cuando se ¿qué? Escudriña, tienes que leer. ¿Y por qué dice esto? Y no lo entiendo. Y le vuelves a leer. Esto es clave para tu vida. Así vas a crecer. Ahí en el Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. En lugar de estar utilizando la noche para estar viendo películas y demás, sí puede ver películas, no la estoy condenando, pero aparta tiempo para desvelarte escudriñando la palabra. ¿Quién puede decir amén? 6, la palabra de Dios cuando te sometes a ella, te santifica. Entonces vean todo ese proceso, cómo la persona que está endemoniada comienza a ser restaurada. ¿Quién puede decir amén? Ahí en el Salmo, el versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa. Repito, príncipes, o sea, esos espíritus demoníacos, dice, príncipes me han perseguido sin causa. Y estoy hablando del salmista, un hombre conforme al corazón de Dios. Repito, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Quién puede decir amén? Entonces, podemos nosotros estar utilizando la palabra de Dios para destruir esas torres que están destruyendo a la persona, a la familia, al matrimonio, al hijo, en cualquier área de su vida. Amén. Muy bien, yo quiero ahorita tocar un punto porque vienen con los pegado con esto, y algo que siempre en mi niñez, aún en mi adolescencia, y es algo que todos mis hermanos se burlan de mí, porque yo en la niñez sufría de mucho terror nocturno, presencias demoníacas, y siempre he sido gordito y pobre de mí, aplastaba a mi hermano Omar porque lo quería tener a mi lado y dormirme al lado porque sentía o tenía muchas presencias demoníacas. Algo que yo siempre he dicho es que el lugar donde el diablo siempre va a querer atacar es nuestra mente. Y tú como padre, si tu hijo está sufriendo de mucho de terror nocturno, en este año ya vamos a cumplir un año en el cual estamos encerrados. Se empezaron a dar muchos casos de depresión y muchos casos, como decía el pastor, de ansiedad, de miedo y de temor. Y una de las armas que a mí me ayudó para poder salir adelante es este versículo, que ha sido una de mis armas para poder vencer los pensamientos en los cuales el diablo quiere sembrar en nuestras mentes. Sabes, el lugar donde el diablo va a trabajar en tu vida no es ponerte el pie para que tú caigas, sino va a sembrar pensamientos en tu mente. Y en 2 de Corintios 10,
4 y 5. Y ese ha sido un arma para mí poder vencer los pensamientos. Dice la palabra de Dios, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es el agua bendita, no es el libro de la Biblia, no es el pañuelo que el pastor, no, para nada. Dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esa arma para mí ha sido lo que más me ha ayudado cuando el diablo quiere sembrar miedo, temor, depresión, ansiedad. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes cómo yo pude vencer mis terrores nocturnos? Utilizando este texto. Cuando venían esos pensamientos, yo decía, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vienen los pensamientos de, hey, estás solo, hey, te va a dar el COVID, te vas a morir, va a pasar esto, va a pasar. ¿Qué vienen los pensamientos? ¿En dónde? En mi mente. ¿Qué debo de decir? En el nombre de Cristo Jesús llevo todo pensamiento, ¿qué? Cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el diablo siempre va a utilizar tu mente para tentarte. Es por eso que en los momentos difíciles debo utilizar la palabra, ¿para qué? Para vencer mi mente. Paco, dice la palabra de Dios, perdón, una pregunta. Dice, he leído la palabra y no pasa nada. ¿Qué debo de hacer? ¿A alguien le ha pasado eso? Nope. Casi no, ¿verdad? Mira, ese es un tema muy interesante, porque eso es un asunto de crecimiento y es un asunto de paciencia, es un asunto de fe, es un asunto de muchas cosas. Fíjate que de perseverancia. Marcos 4:19 dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Voy a extenderme un poquito aquí, por favor. Te quiero dar una diferencia entre la palabra en el griego logos y la palabra rema. La palabra logos podemos definirla como la palabra que sí salió de la boca de Dios, o sea, la palabra como está escrita aquí en tu Biblia. Pero si la lee alguien que no tiene fe, si la lees tú sin fe, entonces no va a surtir ningún efecto en tu vida. Puedes pasártela leer 5 veces y no puede pasar nada si no hay un atrevimiento en tu vida de ir más allá. Es decir, no la aplicas con fe en tu corazón y la haces tuya. Y entonces, cuando la haces tuya, entonces la palabra va a empezar a surtir un efecto. La palabra rema, la palabra logos, entonces digamos que es solamente lo que está escrito, sin que haya una aplicación. Y la palabra rema tiene que ver con que tú la aplicas. Te voy a dar un ejemplo. El rey David, cuando se enfrentó con Goliat, el que le dijo, te lo voy a leer, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién han provocado? Al Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en la mies. ¿Alguien dice amén? Y sabrá toda esta congregación que Jehová salva con espada, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestra mano. Hay una situación.
todo el pueblo que estaba ahí congregado para ir a la guerra, tenían la misma posibilidad que David tenía. ¿Por qué no se levantaron los otros? ¿Por qué no se levantó el ejército de Israel? Viene un muchachito o viene un adolescente y hace la diferencia y se levanta y enfrenta a un gigante, creyendo que la guerra es ¿de quién? Del Señor. Entonces, el ejército, estoy seguro que conocía de la palabra. El ejército, estoy seguro que se había sabido algunos versículos, se había aprendido algunos versículos, pero el miedo, el temor, los afanes de ese momento, la grande opresión que tenían los filisteos sobre el pueblo de Israel en ese momento, apagó el fuego, apagó la fe. Entonces tú y yo, cuando nos levantamos a aplicar la palabra, tenemos que creer la palabra, tenemos que hacerla viva en nuestra vida, y entonces va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque la guerra no es de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa o por qué nos pasa que de repente leemos y no pasa nada? Porque no estamos creyendo, porque no estamos dando el paso de fe, porque no nos estamos atreviendo, porque no estamos siendo valientes, porque no le estamos creyendo a Dios que las cosas que todavía no son, van a ser. Está enfermo mi hijo, está enfermo mi marido. Ya no aguanto, no va a pasar nada. No, hermano, tú no tienes que actuar así, tú tienes que actuar sabiendo que el Señor te va a dar la victoria sobre la enfermedad. ¿Alguien dice amén? Así se tiene que empezar a creer la palabra. Y quiero terminar ese tiempo predicando, hoy ando como desvariando, preguntándole a los dos, ¿por qué usar la palabra de Dios como un arma ante una enfermedad como el COVID, sabiendo que los médicos pueden curarme? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿O nada más leo la Biblia? Bueno, está muy sencilla la palabra y muy complicada a su vez, en el sentido de que nosotros los cristianos, si leemos Romanos 13, ¿Romanos qué? 13, ¿me lo pueden poner en la pantalla? ¿Sí lo están poniendo? Romanos 13, por favor, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, por favor, Romanos 13, auxilio, socorro, ahí está. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes? Son los médicos, ¿ok? Entonces, lo que es de los médicos, que lo atiendan los médicos. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ellos están de parte de Dios. Nosotros también oramos por los médicos, los que son de la congregación, el personal de salud, y por los que no son, y por los que están contaminados, y por los que, para que no se contaminen. Entonces es bíblico. Pero vean lo que sigue diciendo. Dice, entonces las autoridades, a los médicos los pone el Señor. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién las estableció? El Señor. Versículo 2. De modo que quien se opone, opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados, jueces, médicos, ingenieros, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, número 1, nosotros podemos someternos a la autoridad. Si me preguntan, pastor, ¿usted se va a vacunar? Sí. Y todos decimos, sí. No le saquen, son autoridad. Y hay que orar. Y yo cuando me la pongan, escúchelo bien, me la van a poner y yo voy a orar previamente. A lo mejor no les gusta esto, pero yo voy a orar, y todo efecto colateral contrario lo cancelo en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, amén. Pero me someto a la autoridad, porque tal vez yo pueda contaminar a un tercero. Entonces tengamos cuidado. Hoy entrevistaban a la reina de Inglaterra y dijo lo siguiente: ya la está reclamando la tierra, a la reina de Inglaterra. Pero vean lo que dijo,
me voy a vacunar, no sea que yo vaya a contagiar a otros. ¿A poco no sabe? No me vayan a contar. No me... Entonces tenemos que tener mucho cuidado, nos tenemos que someter a la autoridad. Y número 2, debemos acudir a los médicos, pero también principalmente al Señor. Yo diario oro a Dios y yo cancelo toda contaminación. Y saben mi regla, yo diario oro para que el Señor me sane, me restaure y me regenere mi cuerpo. ¿Quién puede decir amén? Entonces constantemente lo estoy haciendo. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Por qué yo lo hago así? Porque está en la Biblia. Amén. Entonces es parte de la prudencia y de la sensatez. ¿Está respondido? Sí. Bueno, el hecho de ser cristiano, tienes que entender esto, hermano. El hecho de ser cristiano no significa que automáticamente ya eres inmune a los ataques del diablo. ¿Ok? Lo que sí, ser cristiano significa tener fe en que Dios nos da las armas, nos dio su palabra para combatir contra el enemigo. Son dos cosas diferentes. No somos inmunes a los ataques, pero sí tenemos la palabra para combatir al enemigo. Ahora, ¿qué pasa mucho cuando pues vienen los problemas y en específico esta pandemia, la enfermedad? La gente se empieza a espantar y dicen, ¿qué onda? ¿Qué hago? Al médico, voy al médico. Entonces, los cristianos, los hijos de Dios, no podemos poner en segundo lugar aquel que dijo que llevó nuestras enfermedades ¿a dónde? A la cruz. ¿Qué es lo que tienes que evitar en este sentido? Si vamos al médico, sí, está permitido, claro que sí, todos vamos al médico, sí nos vamos a vacunar, claro que sí, pero antes que eso, en tu corazón tienes que poner primero a Dios. Punto número 1, tienes que poner primero a Dios. Punto número 2, al enemigo se le vence en lo espiritual. Punto número 3, nosotros vivimos por fe. ¿Alguien dice amén? Voy a repetir el verso que el pastor Oscar mencionó en 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes? La pandemia es una fortaleza y tiene que caer. ¿Alguien dice amén? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. El no hacerlo así se llama idolatría. El hecho que tú pongas más confianza en el médico se llama idolatría. El hecho que tú digas, ay, médico, ok, vamos a ir. Pero antes que eso, tú ya tuviste que haber puesto la situación en las manos de Dios. Señor, tú sanas a mi familia, tú sanas de esta enfermedad. Señor, yo creo que sí trae resultados la vacuna, pero el resultado real es en ti, Señor. Padre, yo creo que tú vas a traer una transformación en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, y entonces vas. Amén. Y algo que quiero terminar diciendo, algún ministro de la Iglesia Católica decía que él no se pone el cubrebocas porque pues él está protegido por Dios y que no se iba a contaminar, y inclusive en su sermón decía que es más fácil que los que están afuera se contaminaran que él, y que no se iba a poner el cubrebocas. Ahora, algo que debemos de entender es que y eso va con eso y con el COVID y con todo, debo de creer que Dios va a guardar mi vida. Y algo que debo de entender perfectamente es que no es de que voy a poner la Biblia sobre el enfermo y va a sanar, no. Debo de creer las cosas que no son como si fueran, pero debo de actuar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si dice la Biblia que mi matrimonio debe de estar sobre la roca y la roca es Cristo, debo de entender que debo de hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer. Si la Biblia dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, así es como yo debo de sostener mi matrimonio sobre la roca. Si la Biblia dice sométanse a sus autoridades, así debo de hacer, y eso va a tener efecto en mi vida.
Si dice en la Biblia de ama a tu esposa, sométete a tu autoridad, que es su esposo, debo de entender que cuando yo hago eso, va a tener efecto, ¿qué? La Biblia en mi vida. Entonces debemos de entender que no solamente es, voy a declarar las cosas como, sino debo de someter las cosas a lo que dice la Biblia, y eso va a tener efecto. Entonces creo que en este tiempo de pandemia, yo sé que ha tenido tantos efectos en nosotros. Hemos pasado desde enfermedades de familia, donde ha habido muertes, ha habido escasez en muchas familias, económica, ha habido muchas peleas, contiendas en ese tiempo. Todos, y se los digo, todos hemos pasado por dificultades en ese tiempo de pandemia. Pero algo que te puedo decir como testimonio es que su palabra fortalece mi vida, ¿sabes? Y sostiene mi vida, ¿sabes? Y te puedo empezar a contar mis casos de la vida real, de todas las cosas que hemos enfrentado en este año. Han sido muy difíciles, pero hemos sabido cómo enfrentarlas, porque la Biblia nos ha guiado, nos ha sostenido, nos ha fortalecido. Entonces, si eres un cristiano que no lee la Biblia y no se fortalece la Biblia, con la Biblia, a lo mejor yo soy exterior, diría mi papá, un policía panzón, pero yo sé que en mi hombre interior soy un hombre con cuadritos y un lavadero espiritual, sí, ahí con abdomen, vientre plano y músculos bien acá. ¿Sabes? Porque algo que he entendido es que la Biblia me sostiene, y es algo que siempre le digo a mi esposa: ¿ya leíste tu Biblia? Porque entiendo que eso fortalece nuestras vidas. ¿Estamos? Espero que tu Biblia sea un tesoro, en el cual, ya sea tu teléfono, porque aquí tengo mis planes de estudio, o físicos, de verdad que sean, por favor, espero que sean un tesoro y lo atesores todo el tiempo. ¿Estamos? Están haciendo una pregunta. Yo no dije que el policía era panzón. Dijo Kerna Williams. Dice la Biblia, hicieron una pregunta: si Dios es amor, ¿por qué tengo que usar la palabra de Dios? Si Dios es amor, ¿por qué tengo que orar? Entonces, ¿en dónde está que Dios es amor? Vean, yo veía en el Salmo 19, Salmo 19, la Biblia dice esto. Esa es la gran diferencia. Salmo 19, 7. La Biblia convierte el alma. ¿Convierte qué? El alma. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Es qué? Perfecta. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que orar. Dice que convierte el alma. Es por eso que tenemos que estar orando. Y si no leemos la Biblia, no se convierte en nuestra alma. Dice, el testimonio de Jehová, o sea, la palabra es fiel. ¿Es qué cosa? Fiel, que hace sabio al sencillo. Yo recuerdo, hay un testimonio acerca de, antes de cerrar las Islas Marías, había un preso que estudió su pastorado estando allá en la cárcel, y él daba las enseñanzas, se grababa, él no tenía estudios, se grababa la prédica que escuchaba en la radio y la exponía a sus discípulos. Entonces eso es lo que hace la palabra. A lo largo del tiempo él aprendió a leer y como consecuencia a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque convierte el alma, y eso es lo que hace el efecto de la palabra. Entonces, además, la palabra edifica. ¿Qué es lo que hace? Hace crecer hasta el más sencillo. Los mandamientos te alegran. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? Te alegran. Por eso estaba diciendo el pastor, tienes que deleitarte, gozarte. Vean lo que dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor
permanece para siempre. ¿Permanece para qué? Para siempre. Por eso tenemos que estar leyendo la Biblia. Versículo 9 del 19, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Permanece qué? Por eso cuando uno recibe al Señor, a alguien que se quiera distraer del Señor, tarde que temprano va a llegar cojo, manco, ciego, pero va a volver al Señor. ¿Quién puede decir amén? Entonces vale la pena que sigamos orando por nuestros parientes, por nuestros amigos que no se han convertido. Una vez que reciban a Cristo, si regresan al mundial, van a regresar. ¿Quién puede decir amén? Y bueno, nada más te quiero decir, ¿para qué leer la Biblia si Dios es amor? ¿Sabes? Es como un novio que escribe una carta a la novia. La novia sabe que su novio lo ama, pero si no lee la carta no va a saber qué es lo que siente el novio. Es lo mismo, ¿quieres saber qué significas para Dios? Lee la Biblia y él iba a decir que Él te pensó aún antes de la creación de este mundo, que te tejió en el vientre de tu madre y te amó y te deseó. Entonces, sabes que Dios es amor, pero quieres saber qué representas para Dios, lee la Biblia y vas a saber todas las cosas que Dios piensa de ti y quiere para ti. Y qué significa, qué significas tú para Dios. Pero bueno, vamos a terminar este día. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque eres bueno. Hoy, Señor, así como los profetas dicen que en los últimos tiempos vas a poner un hambre, Señor, por tu palabra, Dios, hoy yo te pido y declaro que esa profecía viene en esos tiempos, Padre. Señor, que pones un hambre y un deseo por leer la Biblia, Padre, leer tu palabra, Señor. Jesús, que sea nuestra arma de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Yo te pido que tú seas con nosotros. Danos un hábito de lectura de la Biblia. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.